a finales del siglo XVIII, en la campiña inglesa, un médico rural va a escuchar algo que no diríamos que es una leyenda urbana, porque estábamos en el campo, era una leyenda rural. Y esa leyenda rural lo que decía es que las mujeres que ordeñaban las vacas, los chiquillos que las pastoreaban y que con las labores del campo sufrían pequeñas heridas en las manos y que también entraban en contacto con las ubres, cuando tenían contacto con estas pústulas que tenía en la ubre la vaca, estas pústulas eran producidas por un virus que era el virus de la viruela vacuna, no era el virus de la viruela humana, el virus de la viruela de las vacas. Pues bien, cuando estas personas entraban en contacto, desarrollaban también una enfermedad producida por la viruela vacuna, que pasaban como unas simples fiebres. Pero cuando se recuperaban, se había obrado un milagro. No solo habían quedado inmunizados contra la viruela vacuna, sino también contra la viruela humana. Edward Jenner, que ese era el nombre de este médico rural, va a decidir comprobar científicamente si esto era cierto. Y para ello va a coger al hijo de su jardinero. Aquí, en este cuadro, lo vemos, la primera inoculación, donde Jenner está inoculando al pequeño James Phipp la viruela, en este caso vacuna. Del brazo de Sarah Nelmes, una lechera que estaba desarrollando la viruela vacuna, le inoculó la viruela vacuna. El niño pasó sus fiebres, efectivamente, se recuperó, y 2 semanas después es el momento en que Edward Jenner le inocula al niño de 8 años, la viruela humana, la mortal y terrible viruela humana. Durante días y días, la vida de James Phipps, de este niño, el prestigio como médico de Edward Jenner e incluso su responsabilidad penal pendía de un fino hilo. Día tras día, el niño acudía a ver a Jenner y Jenner lo examinaba. Y pasaba una jornada, y pasó otra, y pasó la siguiente, y se dio cuenta que el niño no desarrollaba la viruela humana. Había quedado inmunizado. 22 veces realizó el experimento hasta que finalmente, en 1798, 2 años después, publicó su tratado, Investigación sobre las causas y efectos de la viruela de las vacas, una enfermedad descubierta en alguno de los condados occidentales de Inglaterra, concretamente en Gloucestershire, y conocido con el nombre de cowpox. El descubrimiento de Jenner supuso una auténtica revolución. Se expandió por todos lados, pero igual que Jenner difundió su remedio, inmediatamente aparecieron los antivacunas. Los antivacunas son tan antiguos como las vacunas. Y esto tiene su lógica. Tiene su lógica porque, pongámonos a finales del siglo XVIII, lo que estamos es curando una enfermedad introduciendo una sustancia animal dentro de una persona y encima de un animal enfermo. La Iglesia anglicana llegó a hablar de aberración y de connivencia entre hombres y bestias. Y aquí ven esta ilustración, los ingleses son tan críticos, donde ven que decían que quien se vacunase desarrollaría características vacunas. Empezaría a aparecerle cuernos, a aparecerle pequeñas vaquitas. Y este grabado es todavía más interesante porque vemos a una vaca con las pústulas de viruela, mientras los partidarios de la vacuna arrojan cientos y cientos de niños. Los partidarios de la vacuna ya tienen cuernos y rabo, y la propia vaca defeca niños que, si los ven bien, ya tienen cuernitos y rabos. Mientras los antivacunas, desde el templo de la sabiduría, vienen a luchar contra la vacuna. Por cierto, la palabra vacuna proviene precisamente de la vaca. A día de hoy, ninguna de las vacunas que nos ponemos, lógicamente, provienen de las vacas, pero la primera vacuna de la historia sí que tenía que ver con la vaca y desde entonces les seguimos llamando con este nombre. Como digo, el método de la vacunación triunfó absolutamente, se expandió por toda Europa
Y aquí tenemos este maravilloso cuadro del doctor Jean-Louis Salibert vacunando a un niño de 1820, donde se ve el doctor cogiendo con la lanceta. La lanceta es este pequeño bisturí que tiene el doctor en la mano. Hasta 1844 el médico irlandés James Rhind no inventará la jeringuilla. Se hacía siempre sajando las pústulas, sacando el pus e introduciéndolo en el brazo del siguiente niño. Y aquí tenemos como una alegoría a un vaquero y a unas vacas al fondo, recordando un poco el origen de este remedio. Tenemos que decir que ni Jenner ni ninguno de los que le sucedieron conocían el mecanismo científico de lo que era la vacuna. Desconocían que la vacuna, la viruela, provenía de un virus, el variolavirus, propio de la vaca, que genéticamente era muy similar al del virus humano. Esto es, introducir el virus de la viruela vacuna en una persona desarrollaba unos anticuerpos que protegían también contra este virus tan parecido que era el virus de la viruela humana. Pero pensemos que en aquel entonces se conocía ya la existencia de las bacterias. Las bacterias fueron descubiertas en la Holanda del siglo XVII, pero no será hasta 1882 cuando Robert Koch y Louis Pasteur van a determinar esa correlación entre las bacterias y las enfermedades. Y no será hasta 1898, estamos hablando de 127 años solamente, cuando Ivanovsky y Bejerin van a descubrir el agente patógeno más pequeño y que lo van a bautizar precisamente con una palabra latina, virus, que significa veneno. Para quien piense que España estaba atrasada, vemos que Jenner ha publicado su trabajo en 1798. Ese mismo año, la monarquía publica esta real cédula por la cual se manda a poner en práctica en los hospitales, casas de misericordia y demás que inmediatamente dependan de la real munificencia. Munificencia quiere decir generosidad, es decir, los hospitales y casas de misericordia que estaban financiados por el rey. El método de inoculación de las viruelas en la forma que se expresa. Y miren, una de las cosas más interesantes de estudiar historia y sobre todo de estudiar los documentos originales es descubrir cómo tantas veces tenemos unas ideas preconcebidas o unas ideas que nos han llegado que son absolutamente distorsionadas. Si uno piensa en la Iglesia española de principios del siglo XIX y en la ciencia, inmediatamente le viene a la cabeza la idea de un sacerdote despotricando desde el púlpito contra todo avance científico. Pues aquí tenemos el Seminario de Agricultura y Artes dirigida a los párrocos. ¿Y qué es esto? Pues es una publicación que paga la corona de distribución obligatoria por todas las parroquias del imperio, de Mahón a Manila, de California hasta Chile. ¿Para qué? Para que quien sabe leer, que son los párrocos, y quien tiene autoridad, que son los párrocos, al acabar de decir misa, comenten a los feligreses las principales novedades científicas que está habiendo en el mundo. En esta revista, el Seminario de Agricultura y Artes, hay de todo. Cómo cultivar mejor cebollas, los usos de añil, cómo prevenir las enfermedades que se generan con el cultivo del arroz, qué hacer en caso de que te muerda un perro. Hasta la clasificación de la química de Lavoisier, que acababa de sacar Lavoisier, está aquí. ¿Se pueden imaginar ustedes a un párroco en Paraguay hablándole a los indígenas de la tabla periódica? Pues es real. Pues bien, aquí, en este Seminario de Agricultura y Artes, ya se glosa la vacuna, 1799, y ya se hicieron exhortaciones pastorales por los obispos aconsejando a todos los feligreses que se vacunaran. Como digo, el método de vacunación se extendió perfectamente. Aquí tenemos este cuadro también precioso de Vicente Borrás. Se llama Vacunación, donde están las madres, las guardianas de la salud de la familia en aquel entonces. Y aquí podemos ver a un ternero. Esto se hacía. Se llevaba un ternero con los pústulas en sazón para vacunar directamente desde la vaca. No hace tanto, estamos hablando de 1911. ¿eh? Y llegamos ya a la expedición de la vacuna, porque en la Navidad de 1802 llegan noticias alarmantes a la mesa del rey. Y es que el virrey de la Nueva Granada
le comunica que tiene una terrible epidemia de viruela en su virreinato y que la mortandad de los indios es superior al 50%. Rápidamente, la corte se moviliza y el primero de ellos en hacerlo es el rey Felipe IV. Este rey tan denostado que tantas veces se equivocó, va a hacer algo magnífico. Y la causa, el origen, el motivo de la Real Expedición Filantrópica a la Vacuna quizá esté en este cuadro. Este cuadro es la familia de Carlos IV pintado por Goya y el origen quizá no esté en los presentes, sino en los ausentes. Cuando Goya pinta este cuadro, el infante don Gabriel, hermano del rey, su mujer y su hija ya habían fallecido de viruela. Pero falta también una persona muy importante en ese cuadro, es la pequeña infanta María Teresa, una niña que el rey adoraba y que falleció de viruela con solo 4 años. Es por esto que quizá el rey supo ponerse en el papel de aquellos padres y madres, aquellos cientos de miles de padres y madres que iban a perder sus hijos a manos de la viruela y decidió financiar con fondos de la corona una expedición de vacunación global. Y por expreso deseo del rey, de manera gratuita, a cambio de nada. En tan solo 8 meses se va a preparar una expedición. ¿Y quién va a encabezar esta expedición? Pues Francisco Javier Balmis.